Del Santo Evangelio según San Marcos. Una vez Jesús fue a Nazaret, su tierra, acompañado de sus discípulos. Y cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga. Muchos al oírlo quedaron asombrados y decían: ¿de dónde habrá sacado este hombre todo esto? ¿Quién le habrá dado tanta sabiduría y semejante poder como tiene en las manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿No viven sus hermanas aquí con nosotros? Y no podían creer en él. Jesús entonces le dijo: solo en su tierra, entre sus parientes y en su propia casa, se queda sin honor en un profeta. Y no pudo mostrar allí su poder, fuera de curar a algunos enfermos imponiéndole las manos. Y le extrañaba la falta de fe de aquella gente. Entonces se puso a recorrer los pueblos de los alrededores enseñando. Palabra del Señor. Hoy en la lectura escuchamos una de las frases más fuertes, a mi gusto, que podemos escuchar en todos los evangelios, creo que en toda la palabra de Dios. Jesús siendo Dios, Jesús lleno del poder, de la misericordia y de la gracia de Dios, se dice, allí no pudo hacer milagros. Es el mismo Jesús que siempre nos estaba diciendo con mucha certeza, tu fe te ha curado. Y ahí en ese pueblo que no logra creer en Él, abrirle el corazón, el mismo Jesús pasó sin poder hacer milagros. Es duro reconocer que al mismo Dios, que a Jesús le pasó y le tocó vivir el no dar frutos de vida, el no poder dar signos de vida entre algunas personas, porque las personas no se abrieron a la gracia. Y eso en medio de todo también, en la propia experiencia personal, pues también nos llena de algo de consuelo cuando nos toca golpearnos con algunas situaciones. Hay algunas madres que sufren, ¿verdad?, detrás de sus hijos para darles mejores destinos, y cuando ellos están cerrados, pues no hay manera, por más que uno se dedique, si la gente está cerrada a la gracia, y por más amor, y por más caridad, por más oración, hay veces que no se puede hacer el milagro. ¿Cuántas veces con tantas personas en nuestra vida, cuando se cierran a la gracia, pues cuando se cierran no hay manera de que pueda suceder el milagro? Una vez yo bregaba con un amigo muy cercano que había caído en drogas y me recordaba a la gente, mire, usted no lo va a sacar, él sale. Y quienes han estado en bregas parecidas saben muy bien cómo es el asunto, o sea, igual alcoholismo, dígase de cualquier otra adicción, pues sale la persona. Y cuando la persona no quiere y no está dispuesta, pues uno puede gastar recursos, puede hacer todo lo que quiera, puede desgastarse y no se puede hacer nada. Y lo interesante es que Dios, por muy difícil que parezca la situación, decide siempre mandar a sus mediadores, mandar los signos de esperanza para su pueblo, y es lo bonito, nos lo reafirma la primera lectura, dice, te envío a ese pueblo, lo más probable es que no te van a hacer caso y no vas a poder hacer nada. Así le dice el profeta, o no es así, creo que interpreté bien, ¿verdad? Le dice, capaz no vas a hacer nada, pero al menos que sepan que tuvieron un profeta en medio de ellos. O sea, el Señor como que no se da mucha ilusión, pero no deja de mandarles el profeta para que sepan que allá hay un signo que los está invitando a la conversión, a abrir el corazón, a abrirse a la gracia.
y pobre profeta que le toca vivir la circunstancia, pero el Señor le dice, esta es tu obediencia, ahí te toca, ahí te quiero, ahí te necesito, porque necesito a estos hombres darle una oportunidad. Y cuando llega Jesús en medio de su pueblo, nos recuerda el Evangelio, pues ahí el pueblo decide no pararle. ¿Por qué? Porque ya sabían quién era el hijo del carpintero. ¿Qué va a saber este de teología? ¿Qué va a saber este de Dios y de cosas si lo que sabe es de dar martillazos, de serruchar madera, de arreglar cosas? ¿Qué va a estar este hombre enseñándonos a nosotros de Dios? ¿Qué va a saber él si nosotros lo vimos crecer? Y bueno, como podían verlo sobre el hombro porque sabía quién era y conocían lo humilde que había sido durante toda su vida, pues no les pareció que pudiera ser Dios. Es más, ni que pudiera ser enviado por Dios para darles algún mensaje. Y se dieron el chance, el tupé de despreciarlo porque era poca cosa para ellos, porque sabían muy bien de dónde venía, quién era y las cosas. ¿Cuántas veces nosotros mismos, alguien que dice cosas muy ciertas y nosotros lo despreciamos porque sabemos muy bien quién es, de dónde viene, qué hizo, qué hicieron sus padres, qué no hicieron? Y a veces, bueno, nos decimos, ¿y quién es ese para decirme a mí esto? Y lo miramos con extrañeza y nos cerramos, porque ¿quién es ese para venirnos a decir eso? Eso fue lo que le pasó al pueblo. Pero Dios, a sabiendas de que esa pudiera ser la reacción, no dejó de enviar a Jesús su Hijo y enviarlo en la humildad de un ser carpintero en medio de un pueblo muy humilde para que diera su mensaje. Y así dijo, ¿verdad? Como dice el Evangelio de Juan, la luz vino al mundo y los suyos no la recibieron. Y como recuerda cada rato San Juan, allí está su condena en no haberle aceptado, en que la luz vino a ustedes y no la recibieron. Pues Dios a todos nosotros nos va mandando señales en nuestra vida. Y eso es como lo importante de las lecturas del día de hoy. Dios a todos nosotros nos va mandando señales en nuestra vida de lo que quiere. En teología se llama signos de los tiempos. Dios nos va dando señales de qué está esperando de nosotros. Y todos los días nos va dando señales. Por eso en una plegaria, la quinta en la quinta C, pedimos nosotros que el Señor nos ayude a interpretar los signos de los tiempos para poder tomar las decisiones oportunas. Pero Dios siempre está dando señales y a todos nosotros nos va dando señales. Constantemente nosotros vamos despreciando las señales que el Señor nos da o las vamos aprovechando. Y lo importante, y también nosotros vamos siendo señales de Dios para la vida de muchas personas. Y a veces sabemos nosotros que a través de nuestra palabra, a través de nuestros gestos, de nuestra presencia, el Señor puede tocar muchos corazones, puede abrir muchas puertas, puede hacer muchas cosas, porque ese es el deseo del Señor, valerse de nosotros, en nuestra humildad y en nuestra sencillez, para hacer signos en la vida de los otros y valerse de los otros en su sencillez y en su humildad para hacer signos para nosotros. Y eso es lo bonito de la vida en comunidad de fe, que unos y otros nos vamos prestando el servicio de animarnos, de darnos palabras de sabiduría, palabras de consejo, palabras de consuelo, y vamos siendo signos del querer de Dios para nuestros hermanos. Y lo interesante está en ir tomando de la segunda lectura también la característica importante. Hay algunos que se pueden inflar, yo soy signo de la presencia de Dios. Entonces se inflan y bueno, yo pienso esto y tienes que hacer esto, y empiezan a darle indicaciones a media humanidad de lo que tienen que hacer y no hacer, y se olvidan de lo que son. Y entonces San Pablo nos explica muy bien cómo nos quiere Dios a nosotros y cómo va a actuar Él a través de nosotros para que seamos signos. Y eso es muy importante siempre tenerlo en cuenta. Decía el Evangelio de ayer que el Señor no vino a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Y hoy decía en la segunda lectura que Él le gusta
afianzarse en la debilidad de los hombres. Y entonces decía San Pablo, yo presumo de mi debilidad. Pues cuando nos inflamos mucho, servimos muy poco para la gracia de Dios. Y cuando nos inflamos mucho, poco podemos interpretar la gracia de Dios que se está manifestando en los otros. Entonces hace falta mucha humildad. Y ahí va el detalle, dice a San Pablo está aprendiendo, y lo está diciendo ahí con mucha humildad, estoy aprendiendo que, dice, yo tengo algo clavado, como una astilla clavada en el corazón, que es mi debilidad, vivo pidiendo al Señor que me la quite. Nos quedamos con la curiosidad de saber cuál es esa debilidad. Entonces, bueno, le preguntamos cuando lleguemos al cielo, pero él dice, y le pido al Señor que me la quite, y dice, y el Señor nada que me la quiere quitar, y dice como que me la deja ahí porque que tengo que saber que es que yo no soy mejor que nadie, y no tengo que ser mejor que nadie. Pudiera ser una enfermedad, pudiera ser X situación, pero era algo que lo hacía sentirse débil, que no lo hacía sentir fortalecido para hacer tantas cosas. Y el Señor le dice, yo te necesito así débil, porque yo necesito que tú estés consciente que no eres tú, sino yo quien está actuando en ti. Y yo necesito que la gente sepa que no eres tú, sino yo quien estoy actuando a través de ti. Qué bonito es cuando nosotros nos preguntamos, ¿y de dónde me salieron a mí esas palabras? ¿Y yo desde cuándo? Y entonces estoy consciente que Dios está hablando a través de mí. Qué bonito eso de que la gente dice, mire, pero es que llegaste en el momento oportuno, y mira, y a mí ni se me ocurría que te iba a ver, pero llegué, estoy, y entonces es la gracia de Dios que me está utilizando, que se está valiendo de mí para hacer las cosas. Porque precisamente somos instrumentos de la gracia y somos señales del poder de Dios. Es que no es mi poder el que salva, es Dios quien a través de mí manifiesta su poder y su gloria. Por eso es que si nosotros nos inflamos mucho, no hacemos un buen favor. Ciertamente a veces las custodias que hay en la iglesia son muy bonitas, que tienen diamantes y toda una serie de cosas, oro y todas esas cosas, pero todo eso no vale ni la cuarta parte de lo que vale el trocito de harina que está ahí, que es la hostia consagrada. Y pudiera ser bien de madera y tendría el mismo valor. Y pudiera ser bien de acrílico y tendría el mismo valor, porque lo importante no es la custodia cuando nosotros estamos haciendo la adoración al Santísimo, sino lo importante es que ahí hay una hostia consagrada, a quien adoramos a la hostia consagrada, no a la custodia que está ahí. Igual, a veces nosotros podemos tener nuestro traje de gala y el Señor se manifiesta a través de nosotros, pero muchas veces estamos vestidos de pordioseros y el Señor se manifiesta también a través de nosotros. Y Él no necesita que estemos vestidos de lo más fino, que sepamos hablar todos los idiomas, que tengamos todos los estudios para manifestar su gloria a través de nosotros. Cuando quiere, de quien quiere, el Señor habla. ¿Cuántas veces ha sido la palabra de un niño en su inocencia la que nos ha servido de signo de lo que Dios quiere de nosotros? ¿Cuántas veces incluso viendo un programa de televisión que estaba hablando de otra cosa distinta, pácata, nos cayó esa palabra y pero por ahí va la cosa, es como que la respuesta, y ahí fuimos conectando y es Dios, o en la radio, o alguien que iba conversando, o alguien nos dijo algo que no lo dijo ni con la intención que nosotros nos la tomamos, pero es que eso dijo era la respuesta a lo que yo venía preguntando. O sea, el Señor se vale de 10,000 signos y como quiere, y a veces son las cosas más necias, como una zarza que arde en el desierto. Y bueno, el Señor a través de esas cosas quiere manifestarnos que está presente, que espera de nosotros y obrar, sanar, liberar, hacer lo que tenga que hacer en nosotros. ¿Cuántas veces despreciaron a Martín de Porras por ser mulato? Y resulta ser que era la mejor mediación de la gracia que había en Lima en aquel momento. Y sacando muelas, yendo al mercado, haciendo esos trabajos sencillos de barrer,
y todas esas cosas. Ese hombre fue siendo signo de la gracia para la vida de multitudes. La palabra de hoy nos está diciendo a nosotros que por eso no, cuando nos revisamos, muchas veces decimos, pero ¿quién soy yo para hablar en nombre de Dios? Mire, mientras más inútil nos veamos, mejor. Mientras yo esté muy consciente de lo frágil que soy, estoy en mejores condiciones para hacer mediación de la gracia. El problema lo tengo cuando me creo mucho. Porque el Señor se puede valer de mí, en mi inutilidad, en mi sencillez, en mi debilidad, en mi enfermedad, en mi precariedad de situación, para Él manifestar su gracia. Y le gusta hacerlo porque es la fuerza de Él, no es mi fuerza la que la gente tiene que creer. Y uno constantemente tiene que decir a la gente, mira, ve, dale gracias a Dios, no me la dejes a mí. Confíate en Dios y no te confíes en mí. Yo solo soy instrumento de la gracia, Dios me toca a mí. Mañana le tocará a ti aconsejarme a mí, levantarme a mí, ayudarme a mí. Ahorita me tocó a mí, bueno, disfrutemos el momento, pero en otro momento puede ser que la cosa se ponga al contrario. Lo importante en todo este mensaje es saber que tenemos que ser muy humildes cuando nos toca ser canal de la gracia para otras personas y entender que es Él el que está sanando. Y no creerme porque yo vi que alguien se levantó, mira qué poder tengo yo. Es la gracia de Dios, chicos. Mira esas palabras que dije, los puse a temblar a toditos. El tema, si yo me creo que soy yo, mira, ya, ahí patinó. Porque es Dios quien va actuando a través de mí. Y por eso no me tengo que sorprender que a Dios se le ocurre hablar a través de cualquier persona para decirme lo que se le antoje decir y me friegue la paciencia diciéndome lo que no quiero escuchar y me lo diga capaz a través del ladrón más ladrón, porque a mucha gente le escandalizó que entre los apóstoles estuviera Mateo, que era publicano, cobrador de impuestos, o los celotes. Y entonces la gente decía, y son estos. Y otros se escandalizaron que un carpintero Jesús hablara diciendo, ustedes han escuchado, yo digo, y él empezara a enseñar con más autoridad que los mismos maestros de la ley. Y si ese no era un carpintero. ¿Cuántas veces nosotros hemos despreciado la palabra de Dios porque Dios ha tratado de utilizar al hermano más humilde para decirnos? ¿Cuántas veces el Señor nos ha desencajado utilizando los canales más sencillos para decirnos las cosas más profundas? Y por nosotros estar tan creídos, hemos dejado de escuchar al mismo Dios y hemos perdido que el mismo Dios nos sane, nos libere, nos corrija, nos levante y haga tantas cosas en nosotros por tener el corazón duro y fuerte ante sus signos. Cuando Dios decidió venir al mundo, Él decidió venir y nacer en un pesebre, en una familia muy pobre. Y cuando Él decidió quedarse en la tierra, decidió quedarse en un trozo de pan ácimo. Siempre la apuesta de Dios es por los humildes. Si quiero ser canal de la gracia para la vida de muchas personas, no me debo olvidar de que yo debo ser una persona humilde y sencilla. Por eso el Señor escogió a María. Y la grandeza de María está en su humildad. Y no podemos olvidarnos de eso, y por eso San Pablo hizo lo que hizo, porque San Pablo, sabiéndose en su debilidad, sabiéndose en sus errores, logró ser humilde para que el Señor se manifestara en su gracia y su fuerza a través de él. Que el Señor nos dé la gracia. Nuestro país está muy necesitado de que cada uno de nosotros manifieste la gloria de Dios ahí donde estamos. ¿Cuánta gente está desesperada? ¿Cuánta gente está desanimada? ¿Cuánta gente necesita la presencia, la fuerza de Dios? Y nosotros somos sus canales de misericordia. Nosotros somos la voz de Dios, el consuelo de Dios para la vida de tantas personas. Pero mientras nos creamos la última pexicola del desierto, va a costarle muchísimo a Dios valerse de nosotros para poder llegarle a los otros. Y mientras nosotros seamos tan exigentes con los demás para que nos puedan decir algo, vamos a perder muchísimas oportunidades de escuchar
lo que Dios nos quiere decir y vamos a decir, pero es que Dios ya no nos para, Dios ya no dice nada y el Señor va a decir, mira, me cansé, mandate ayudas, pero yo no sé, tú estabas en otra emisora y no estabas escuchando lo que yo te mandé a decir. Estamos ciertos de que Dios nos sigue hablando, de que Dios nos está enviando signos todos los días. Tenemos que modular bien y tenemos que buscar bien la frecuencia, y es una frecuencia humilde y sencilla la que nos está hablando, para buscar las señales y interpretar los signos que Dios nos está dando. Pero a la vez tenemos que saber que cada uno de nosotros somos signos de esa gracia para manifestársela a nuestros hermanos, y tenemos que hacerlo con sencillez y humildad, porque si no estamos malogrando el mensaje que el Señor quiere mandar a través de nosotros. Que el Espíritu de Dios nos acompañe para interpretar y para decir y para comunicar los mensajes que el Señor quiere dar a su pueblo día tras día, que así sea. Amén.